La próxima actividad será un panel de debate que está presentado en este caso por Boston Seguros. La temática de este panel será la mitigación de los efectos del cambio climático. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación Advanced Leadership por la oportunidad que nos da la industria aseguradora de poder venir a cooperar en tan importante evento. Como dice el título de nuestro panel, queremos realmente focalizarnos en cómo la industria aseguradora puede mitigar los efectos de los eventos de naturaleza y también los efectos de contaminación producidos por el hombre y las empresas en sus actividades diarias y procesos productivos. Me he tomado la libertad de prepararles una muy pequeña presentación a modo de introducción para el resto de los panelistas. Voy a pasar muy rápido dado el tiempo. Les recomiendo a todos aquellos que realmente estén interesados en este tema que ingresen a la revista Topic Geo de la Munich Re, que es la principal reaseguradora del mundo, que viene desde hace décadas preparando enorme información de todos los eventos que se van produciendo y, por supuesto, trabajando en todo lo que es la prevención. Me voy a focalizar fundamentalmente, el resto ustedes ya lo tienen en la presentación. En este gráfico ustedes tienen la evolución de las pérdidas medidas en dólares constantes de eventos catastróficos de la naturaleza. Es la curva de más arriba. Y en la curva inferior es cómo hemos contribuido a la industria aseguradora a mitigar los efectos, esto es, los daños producidos por estos eventos de la naturaleza. Dos puntos a remarcar realmente que nos da la situación. Desde 1980 y hasta el 2015, las pérdidas han subido desde 50.000 millones de dólares a más de 200.000. Es decir, se han cuadruplicado. Esto nos da una idea de cómo está afectando el cambio climático y los eventos de naturaleza. La industria aseguradora ha contribuido indemnizando y financiando parte de estas pérdidas. Es la curva inferior. Punto importante a destacar es, vean ustedes cómo esta brecha se ha ido ampliando a lo largo de este periodo analizado. Y para que ustedes tengan en cuenta realmente lo dramático de la situación actual, únicamente dos eventos en este año 2017, el Harvey y el Irma, se está estimando que las pérdidas superarán los 300.000 millones de dólares. Es decir, que solamente dos eventos del 2017 ya ha superado largamente el monto de las pérdidas producidas en el 2015. Este es un enérgico llamado de atención a todos nosotros. En este cuadro, rápidamente, es importante ver lo que cada continente tiene cubierto a través del seguro. Es decir, vamos al caso de Estados Unidos. Tenía cubierto, o las pérdidas que provocaron estos hechos de naturaleza, estaban cubiertas en un 51% por la industria aseguradora. América Latina en un 18%, Europa en un 70%, África en un 1%, etcétera. Con esto ustedes se dan cuenta de que aún tenemos una enorme brecha en la cual la industria aseguradora puede contribuir a mitigar las pérdidas o los efectos que provocan no solo los hechos de naturaleza, sino los hechos de contaminación. Y esto es muy importante porque la industria aseguradora garantiza que con el pago de un importe fijo y pequeño, uno puede desligarse de grandes pérdidas y de montos que realmente no conocemos. Y finalmente, quería realmente mostrarles y destacarles. Estos gráficos los vi en una presentación de los supervisores o superintendentes del mundo y nos da una idea también muy importante de cuál es la contribución de la industria aseguradora en materia de mitigación
de las pérdidas producidas por todos estos eventos. En el año 2010 hubieron 2 terremotos en Nueva Zelanda y en Haití, ambos 2 de 7 puntos Richter. En el siguiente cuadro vemos que la industria aseguradora, en el caso de Nueva Zelanda, contribuyó a indemnizar o financiar el 81% de la reconstrucción de los daños producidos. Y tuvo un impacto en el Producto Bruto Interno de un crecimiento de 0,2%. En el caso de Haití, sin entrar a juzgar la situación de pobreza que vive el país de Haití, la industria aseguradora pudo cooperar reconstruyendo menos del 1%. Y el Producto Bruto tuvo un impacto negativo de una caída del 5,1%. Esto muestra a las claras cuál es nuestra principal contribución en la hora de contribuir a mitigación. En nuestro panel vamos a dar, por supuesto, un pantallazo de cuáles son los instrumentos que hay a nivel del mundo para colaborar en mitigar ahora sí los daños de contaminación que produce el hombre y las industrias. Esto lo dará Eleonora Kaiser. Jorge Fullan nos hablará de cuáles son los instrumentos que hay en la República Argentina para colaborar en estos. Y finalmente el superintendente de seguros nos hablará en materia de cuáles son los instrumentos para prevenir y para financiar. Con esto creemos poder aportarles a ustedes una visión desde nuestro sector, la industria aseguradora. Muchas gracias. Muy bien. La oradora Eleonora Kaiser es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, abogada especialista en Derecho Ambiental de la Universidad Católica Argentina. Desde el año 2008 se desempeña en Nación Seguros como responsable del Departamento de Suscripción de Riesgos Ambientales, realizando el análisis de auditorías previas de riesgo ambiental y posterior suscripción del riesgo. Eleonora. Hola, muy buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación y me es muy grato estar compartiendo estas jornadas tan importantes acá en la ciudad de Córdoba. Yo les voy a hablar de las coberturas ambientales que hay en el mundo. Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible para dejar el espacio al resto de los disertantes. En primer lugar, tenemos que definir qué es el daño ambiental, ya que es un concepto que lo vamos a estar escuchando a lo largo de toda la jornada. Con respecto al daño ambiental, tenemos algunos sistemas, algunas legislaciones que usan un término más amplio y otras que usan un término más estricto, ¿sí? La legislación, por ejemplo, de Chile habla de daño ambiental como toda pérdida, todo perjuicio, menoscabo, ¿sí? Significativo que se le ocasiona al medio ambiente o a sus componentes, mientras que en la legislación española tenemos que el detalle, la descripción del daño ambiental es mucho más detallada y ahí se habla del daño a las especies, a sus hábitats, al agua, tanto superficial como subterránea, también a las rías, a las costas, al suelo por contaminación. Y en realidad la definición es mucho más extensa, ¿sí? De hecho, habla muy bien del agua, cuándo está contaminada el agua, o sea, qué factores tienen que estar incidiendo en esa degradación del agua. Y bueno, lo importante de todo esto es que, obviamente, a medida que la definición sea más detallada, eso va a crear mayor seguridad jurídica a la hora de interpretar la legislación y a la hora de saber cuál es el alcance de las coberturas, porque si la ley no lo establece, quizás si una cobertura después restringe el alcance de la ley, puede ser que sea inconstitucional y que haya otros problemas después a la hora de interpretarlo. Dentro de lo que es el daño ambiental tenemos dos aspectos que son muy importantes que los podamos distinguir. Uno es el aspecto del daño ambiental colectivo, que es el que se le ocasiona directamente al ambiente, ¿sí? Ya sea en el suelo, en el agua, en el hábitat o los bienes o valores colectivos,
que es el daño que se le va a estar, o sea, el afectado va a ser siempre la comunidad, ¿sí? Por eso es colectivo. Y después tenemos la esfera civil, que es el daño que indirectamente se le va a ocasionar a las personas o a los bienes, a su patrimonio, a través de un ambiente en estado de degradación, ¿sí? Pero no es el daño que directamente se le ocasiona a las personas, sino que es en forma indirecta. Las acciones posibles que tenemos frente al riesgo, frente al daño ambiental, que esto es muy importante que las empresas lo lleven a cabo, es la prevención, ¿sí? Siempre es importante tratar de prevenir, tomar todas las medidas necesarias para que el daño no se produzca, ¿sí? Para eliminar el riesgo. Después tenemos que cuando ello no es posible y se ocurre el daño ambiental, hay que intentar minimizarlo para reducirlo, para contenerlo. Y cuando ello no es posible, ahí no queda otra opción que remediar el daño ambiental, ¿sí? Y cuando estamos hablando de remediación de daño ambiental, ahí las empresas tienen la posibilidad, en algunas legislaciones es obligatorio, tienen la posibilidad de asegurar y transferir ese riesgo, porque si no, el costo se tendría que hacer cargo el responsable. Los principales costos que están asociados a lo que es un daño ambiental son costos desde la contención inicial, donde hay que recurrir a profesionales en la materia, después hay que hacer un estudio de caracterización del suelo para ver hasta dónde migró el contaminante. También hay que analizar cuáles son los planes de remediación posibles. Van a haber pérdidas también de beneficios, o sea, probablemente la actividad se tenga que ver paralizada como consecuencia de algún daño ambiental. Y también, bueno, tenemos todo lo que son las operaciones, sí, y monitoreos que hay que realizar después de remediado el daño ambiental, que incluso pueden llegar a durar varios años, ¿sí? Por eso es importante que las empresas puedan transferir todos estos costos, ¿sí?, en un seguro. Obviamente los seguros van a tener sumas aseguradas, ¿sí?, hasta las cuales van a cubrir, pero hay muchos costos, muchos gastos que se pueden ver cubiertos por la suma asegurada. Por eso es que el seguro, y en este caso el seguro ambiental, es un mecanismo muy importante tanto para las empresas como para la sociedad, ¿sí?, porque la sociedad es la que quiere que el daño se remedie y poder vivir en un lugar, ¿sí?, poder gozar de sus derechos de un ambiente sano. Hablando de las coberturas en el mundo, tenemos, bueno, Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países latinoamericanos. En Estados Unidos tenemos que a partir de los años 70 se empiezan a dictar leyes para proteger el medio ambiente, para que las actividades se realicen de una forma amigable con el medio ambiente, de una forma sostenible. Después se dictan leyes que tienen que ver con la responsabilidad, ¿sí?, del que ocasiona el daño ambiental. Hay una ley muy importante que es la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental, por medio de la cual se crea el Superfund, que es un fondo que se aportan las empresas, ¿sí?, es como un impuesto que tienen las empresas que contaminan, que van a aportar ese fondo. Y ese fondo, en primer lugar, tiene una lista de sitios que tienen que están muy contaminados, muy degradados y que están como en prioridad para ser remediados, ¿sí?, por el fondo. Entonces esos sitios se van a investigar, se van a ver cuáles son los responsables y se va a remediar con el fondo. En el caso de que se descubra quién es el responsable, ese fondo después va a repetir contra la empresa, contra la compañía de seguros, para que obviamente recuperar el dinero invertido. Pero si no llega a haber responsable, no se lo puede distinguir, o el responsable es insolvente, el fondo es el que va a remediar el daño ambiental. Bueno, en Estados Unidos, en lo que respecta a los seguros, tenemos pólizas de responsabilidad civil, que quiere decir que cubre el daño a las personas y al patrimonio de esas personas, ¿sí?, normalmente por la actividad de la empresa, y tenemos coberturas adicionales que se le van sumando, ¿sí?, si la empresa quiere, para tener una cobertura un poco más amplia y de daño ambiental. Y ahí, bueno, vamos a encontrar que se le cubre el daño a la salud y a la propiedad, tanto propiedad del propio responsable, que sería la limpieza, el clean-up, como también fuera del territorio de la propiedad de la empresa. Generalmente hay una póliza también exclusiva, porque en estas pólizas se excluye lo que es tanques de almacenamiento subterráneo.
Entonces hay una póliza que ellos tienen específica para el daño ambiental que se le ocasionen a las personas o a las cosas o a la propia propiedad por una causa ambiental. Y también hay otros ejemplos que son servicios que le dan las compañías de seguro a las empresas, sea o no que esté asegurado, o sea, que el riesgo esté asegurado, le dan un servicio sí, de contención, de respuesta ante la emergencia y también de remediación ambiental. Y consiguen costos más económicos porque ya lo tienen negociado con empresas que se ocupan de lo que es la remediación ambiental. Pasando a lo que es la Unión Europea, tenemos la directiva sobre el tema ambiental, ¿sí? Lo que fija esta directiva es la reparación del medio ambiente, se entiende medio ambiente por agua, suelo, especies y hábitats naturales. El principio rector de la directiva es el que contamina paga. El que contamina se tiene que hacer cargo, obviamente, de la acción preventiva y también la acción reparadora del daño. En la acción reparadora del daño tenemos distintos tipos de medidas. Tenemos medidas, las que son las primarias, las compensatorias y las complementarias. Las primarias serían las que van a tratar de volver, una vez ocurrido el daño, tratan de volver al estado básico anterior a que el daño se produjera. Después la complementaria lo que va a intentar es, en el caso de que ello no sea posible, van a intentar volver el estado anterior lo más parecido posible, ya sea en donde se ocurrió el daño o en algún lugar muy cercano, ¿sí?, a donde ocurrió ese daño y que quede cerca de la población que está afectada. Y en el mientras tanto, mientras se llevan a cabo todas estas acciones, que obviamente van a demorar un periodo largo de tiempo, hay medidas compensatorias que lo que tienden es a tratar de mejorar, ¿sí?, las condiciones en el mientras tanto. Pero en ningún momento se habla de indemnización, ¿sí?, solamente es reparación en especie. Esta directiva lo que hace es obligar a los Estados miembros a adoptar los mecanismos necesarios para que cada Estado miembro pueda crear instrumentos, ¿sí?, financieros para que se haga frente a la responsabilidad por daños ambientales. Entonces, cada Estado tiene la obligación de incorporar, en el 2007, de hecho era el plazo que tenían, de incorporar esta legislación a sus respectivas legislaciones, y en el 2010 tenían que tener como el sistema financiero de coberturas listos como para poder empezar a exigirlo. Acá vamos a hablar puntualmente de lo que sucedió en España. En España se dictó una ley en el 2007 que habla de garantías obligatorias. En España lo que se arma es un seguro ambiental más un fondo, ¿sí?, compensatorio ambiental, que el fondo va a ser administrado por el consorcio de seguros, ¿sí? Y también tenemos la posibilidad de un aval financiero o también que se creen fondos específicos para la remediación ambiental. Con lo que respecta al seguro, en realidad, todos los responsables, todas las actividades riesgosas que están listadas en un anexo tienen la obligación de contratar un seguro, ¿sí? Este seguro ambiental lo van a tener que contratar, en realidad van a estar exentos de contratar el seguro cuando el daño sea menor a los 300.000 euros, o si no, cuando el daño sea entre 300.000 euros y 2 millones de euros, 2 millones de euros, si la empresa tiene gestión ambiental, ¿sí?, certificada, tampoco va a tener que contratar el seguro. Las sumas máximas aseguradas en este tipo de pólizas son hasta los 20 millones de euros. La cobertura en lo que respecta a la legislación, lo que se establece es una prescripción, o sea, no se va a poder reclamar daños que superen los 30 años, ¿sí? O sea, nunca se va a cubrir daños que obviamente superen los 30 años desde que se ocasionaron. La póliza, de todas maneras, lo que cubre es cuando ocurre durante la vigencia de la póliza y un periodo extendido de reclamo de 3 años. Quiere decir que la póliza tiene 1 año de vigencia, pero el reclamo se hizo 3 años después, pero se comprobó que el daño había ocurrido durante la vigencia de la póliza, también se va a cubrir, ¿sí? En España, bueno, este seguro ambiental es obviamente obligatorio y es un seguro de responsabilidad ambiental, o sea, no tiene nada que ver con el daño que se le ocasiona a las personas o al patrimonio de las personas, solamente lo que es el seguro al medio ambiente en sí mismo. Y el fondo, en realidad, lo que viene a hacer es cuando la compañía de seguros, cuando ocurre un daño ambiental, por ejemplo, que la compañía de seguros quebró, si no está más, o el responsable
o sea, la compañía de seguros cubre hasta cierto límite y el exceso lo tiene que pagar el responsable y el responsable es insolvente, ahí va a entrar a pagar ese fondo compensatorio del consorcio de compañías de seguro, ¿sí? O sea, viene a tratar de dar una mayor cobertura cuando el seguro por algún motivo no puede hacer frente o porque el responsable, el seguro cubrió hasta determinada suma, ¿sí? El responsable se tiene que hacer cargo del riesgo en exceso y ese responsable es insolvente, también entra a cubrir el fondo. Después tenemos, bueno, las legislaciones de México, Chile y Brasil. En términos generales, todas las pólizas que hay son parecidas a las de Estados Unidos, que son de responsabilidad civil con complementos de daño ambiental. En Chile tenemos una póliza que en realidad al Estado le gusta más, que es la caución, pero esa caución es en forma provisoria. Cuando las empresas solicitan para iniciar una actividad y tienen que presentar el estudio de impacto ambiental, en forma provisoria, mientras le dan el permiso, les exigen que si quieren empezar a operar, tengan una póliza de caución que los cubra ante cualquier daño ambiental que puedan ocasionar con esa actividad. Y la póliza dura el tiempo que tarde la autoridad de aplicación en darles el permiso. En México tenemos, bueno, que les exigen los seguros a las empresas que son grandes generadoras de residuos peligrosos. Y en Brasil sucede más o menos lo mismo. Para los permisos puede ser que la autoridad de aplicación les exija algún tipo de seguro. O sea, no está la obligación, pero la autoridad tiene la facultad de exigirlo. Más o menos para concluir, tenemos, bueno, los seguros con cobertura ambiental y también tenemos el sistema de fondos, ¿sí? Las funciones de los fondos, como habíamos dicho, son fondos de garantía, complementarias o subrogatorias, ¿sí? Garantías porque independientemente de la responsabilidad que haya del que ocasionó el daño, va a financiar la remediación. Complementaria porque es en exceso del seguro, ¿sí? Cuando el seguro ya tuvo una suma asegurada límite y el resto se tiene que hacer cargo del responsable, si el responsable no se puede hacer cargo o en el caso, por ejemplo, de que no se encuentre quién es el responsable, se va a hacer cargo el fondo. Y subrogatoria es porque el fondo va a ir a financiar y en el caso de que se sepa quién es el responsable va a repetir contra el patrimonio de ese responsable. Y para finalizar, lo importante es que las empresas, ¿sí?, los responsables de los daños ambientales se van a tener que hacer siempre cargo independientemente de que exista o no una cobertura ambiental, ¿sí? Independientemente de que el Estado exija o no una cobertura, las empresas se tienen que hacer cargo de sus daños ambientales, por lo cual recurrir y contar con una cobertura ambiental es muy importante porque les da un financiamiento a las empresas para poder hacer frente a costos que muchas veces son inimaginados y son muy grandes. Y bueno, está bueno que las empresas lo puedan transferir con una prima, con la prima del seguro, en una compañía de seguros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eleonora. El segundo disertante es el doctor Jorge Furlan. Jorge es analista de organización y métodos, el presidente de la Cámara Argentina de Riesgo Ambiental, CAARA. Actualmente se desempeña como coordinador general de Prudencia, Compañía Argentina de Seguros Generales. Fue miembro e integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y del Consejo de Presidencia de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros. Fue gerente general de la Caja, Patagonia, Mafre y diversas otras aseguradoras. Ha realizado disertaciones en conferencias y seminarios de la actividad aseguradora, tanto en el ámbito nacional como internacional, y es autor de diversas publicaciones y trabajos académicos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias a la Fundación que nos permite introducirnos en un tema que realmente puede llegar a ser poco conocido para ustedes, pero sin duda va a constituir de mucho valor que logren difundir que en la Argentina se ha instrumentado un seguro que tiene que ver con la contaminación cotidiana que en muchos casos se advierte a partir de la actividad industrial. ¿De qué se trata? Bueno, es muy sencillo entender que hay coberturas que reponen el daño
producir o por una catástrofe. Esto es muy fácil de entenderlo. Pero quizá no conocíamos nosotros que podía existir una cobertura que responda a lo que la Constitución Nacional instruyó en esa manda del artículo 41, a que todo daño al ambiente deba ser reparado. Por tanto, de lo que voy a hablar es de una obligación que nace de un artículo de una ley que reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional. ¿Y qué antecedentes podemos citar para comprender por qué nace en Argentina esta obligación del artículo 41 que se instrumenta a través de una ley reglamentaria? Quiero resaltar que en el año 92 se realizó una cumbre en Río de Janeiro, cumbre que tiene la característica de haber sido la de mayor cantidad de países y mayor cantidad de presidentes asistentes que se tenga recuerdo hasta el día de hoy. En el año 72, con los problemas ambientales que se daban en el mundo, se había hecho ya otra cumbre en Estocolmo, citada por las Naciones Unidas, y en aquel entonces se había establecido que el cuidado ambiental era una meta de la humanidad. Esa meta que se pretendió lograr a través de la exhortación al cuidado ambiental. Obviamente que la cumbre del 92 se realiza ya con otro criterio porque los problemas se mantenían, era poco el avance que se había dado y se cambia de criterio para ver en qué medida se podía atenuar todo esto que no se había logrado a través de aquella exhortación. Y de lo que fue un derecho humano para la cumbre de Estocolmo del año 72, se empieza a conversar en el año 92 del desarrollo sostenible. Y yo rescato acá algunos aspectos que son sustanciales al día de hoy para cualquier comunidad en el mundo. Uno de ellos es el involucramiento de los estados a efecto de establecer las legislaciones que permitan cubrir las indemnizaciones a personas o cubrir las indemnizaciones a bienes. El segundo aspecto, la noción de riesgo, es decir, que las actividades conllevan riesgos que no son solamente las que pueden evaluarse a través de pólizas que respondan ante una catástrofe. Tienen que evaluarse otros tipos de riesgos que son qué pasa con no contar con un seguro. Después me voy a explayar un poquito sobre esto. Y fundamentalmente dos principios, que el cuidado ambiental no debe ser solamente para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras. Principio 3 de esa declaración de Río y el principio 16 que establece que todo aquel que provoca un daño tiene obligación a repararlo. Esto es tomado en la Constitución Nacional Argentina, en el año 94, en la modificación de la Constitución. Esa exhortación de la Cumbre de Río prácticamente recoge estos dos principios que yo les acabo de señalar. El artículo 41 señala que todos los habitantes de la Argentina tenemos un derecho a un ambiente saludable, sustentable, y señala también que no solamente preserve ese derecho ese ambiente para la generación presente, sino para la futura, lo que decía el principio 3, y a su vez señala y agrega que todo aquel que produce un daño está obligado a repararlo en los términos que la ley lo establezca. Esto es el principio 16 y la ley que lo establece es la ley 25675 que se dicta en la Argentina en el año 2002 para reglamentar todo lo que tenga que ver con la política ambiental y el artículo 41 de la Constitución. ¿Qué podemos decir de la ley 25675 que hoy nos rige y seguramente muchos de ustedes que están en el tema ambiental la conocen sobradamente? En primer lugar, que la ley es una ley
atípica a lo que son las leyes, dado que se sustenta en diversos principios que están mencionados en el artículo 4, principio de prevención, principio precautorio, principio de solidaridad, principio de equidad, pero fundamentalmente también de progresividad. ¿Y esto por qué lo resalto? Porque las resoluciones que se dictaron posteriormente y que hacen funcional a lo que vamos a mencionar respecto al seguro, en principio se limitó al agua y al suelo. Por eso es como este principio de progresividad también tiene aplicación a las reglamentaciones dictadas para hacer funcional la ley y para poder lograr un seguro como el que les voy a comentar. Básicamente, el artículo, menciono el artículo 22, que es el que en definitiva merece la atención de la mañana de hoy con este tema, y que fija la obligación a todo aquel que desarrolla una actividad riesgosa para el ambiente a tomar un seguro, dice, de garantía suficiente para el financiamiento de un daño que pueda producirse. Agrega también en un segundo renglón que no solamente, el seguro es obligatorio, pero no solamente el seguro, sino que puede constituirse también un fondo cuando el tipo de actividad o de determinada actividad también lo reconozca. Define el alcance en artículos subsiguientes qué se entiende daño, qué se entiende como concepto de daño, y fundamentalmente lo que quiero resaltar acá, que todo aquello que haga la reparación, de lo cual nos vamos a referir seguidamente, está con el alcance de que se reponga un daño hasta que, luego de la recomposición, quede apto para la salud humana. Quiere decir que todo aquello que pueda ser reparado debe quedar apto para la salud humana. ¿Cómo la actividad aseguradora logra introducirse en el tema del seguro y cómo logra introducirse para cumplir con este artículo 22? Primero, comentarles un aspecto que es sustancial. No sé si todos ustedes están en conocimiento de que el interés asegurable es un elemento esencial del seguro. El artículo 2 de la Ley de Seguro dice que todo bien es asegurable en la medida que exista un interés asegurable. Y acá sí quiero resaltar en esto porque aún hoy para muchos que seguramente desconocen este concepto tan fuerte que hace a poder ser realmente beneficiario de una cobertura de seguro, hacen dudar la característica del seguro que se implementó por decir, bueno, pero esto no me corresponde a mí, porque esto no me beneficia, esto es para otro, que es para el Estado. El interés asegurable es el que al momento de un siniestro tiene interés en la reparación del mismo. Lo cierto es que cómo se representan los intereses, estos intereses difusos. Es el interés, en el caso que nos ocupa, es el interés de la comunidad, porque es el Estado el que es legítimo acreedor de la defensa de los intereses de la comunidad ante tener que accionar por un daño de incidencia colectiva. Entonces me parece que este concepto es sustancial para entender que el tipo de seguro que se implementa, que es el seguro ambiental obligatorio, tiene que ver con una cobertura de caución. Las coberturas de caución tienen la característica de que intervienen tres partes: el asegurado y el asegurador. El tomador de la póliza es ajeno a esa relación que fija y regula la Ley de Seguros. Por tanto, todo aquello que se vincule de manera negativa con la que pueda reprochar una compañía y que por lo general en las pólizas están como exclusiones, todo eso es ajeno al tomador. Por tanto, la única exclusión que tiene la póliza de caución es que exista una dispensa legal o que la reparación de un daño se deba o se reclame con posterioridad a la vigencia de la póliza.
No juega acá aspectos sustanciales que la Superintendencia de Seguros de la Nación tiene obligación de hacer respetar e incluir en las pólizas patrimoniales, que son exclusiones de la cual en muchas de ellas la ley de seguros prohíbe que no se tengan en cuenta. Por otra parte, una de ellas que es el dolo, por ejemplo, la despensa del dolo, como muchos de ustedes saben, no es posible, estaba excluida terminantemente en el viejo Código Civil y está respetado también en el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Y qué característica tiene esta póliza? Primero que, o este seguro. Primero que su contratación parte fundamentalmente de determinar quiénes están obligados a suscribir el contrato. Todos estamos obligados, sí, todos estamos obligados al cuidado ambiental. Pero dado que es un seguro obligatorio y aplicando ese principio de progresividad, los organismos de control en el ámbito ambiental determinaron que son aquellos que tengan un nivel de que por su actividad tengan un nivel de complejidad ambiental superior a un número determinado. Ese número obviamente es arbitrario como para comenzar a exigir este tipo de seguro, pero no arbitrario en la forma de determinar el mismo, dado que pondera conceptos como el rubro de actividad, como la ubicación, como el dimensionamiento de la empresa. Y todos estos factores hacen que la fórmula polinómica que permite determinar si yo estoy o no estoy obligado a contratar un seguro tenga una característica ajena a otro tipo de seguro. Por otra parte, también lo es el monto de capital asegurado, que en el caso que no se ocupa tiene otra jerga, otra terminología, que es el monto mínimo necesario para que se pueda reparar el mayor costo que pueda producir un establecimiento de un tipo de desarrollo que esté desarrollando el sujeto obligado. Quiere decir que acá hay dos factores que suman a que el seguro ambiental tenga en alguna medida características muy particulares. Las aseguradoras deben también contar con una aprobación, en este caso, obviamente que todas las aseguradoras estamos bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación y es la Superintendencia de Seguros de la Nación la que aprueba las pólizas. Pero en el caso que nos ocupa, las aseguradoras que pueden emitir este tipo de seguros tienen que estar previamente logrando un certificado ambiental, como se denomina, y este certificado ambiental tiene que acreditar que cada entidad que pretenda emitir pólizas de este tipo debe contar con los backups suficientes para cumplir con la garantía que prometen, que es la garantía de remediar un daño de incidencia colectiva. A su vez, en la entonces Secretaría de Ambiente, ex Secretaría de Ambiente y la actual superintendencias, en aquel momento la Secretaría de Finanzas, establecieron que previo a la aprobación de una póliza debían estar por parte de la Secretaría de Ambiente dando conformidad a que los textos respondían al cumplimiento de la ley 25675. Nada, por el tiempo prácticamente ya lo he concluido. La póliza fue aprobada en agosto del año 2008. La característica principal es que repara en vía administrativa, no es de tipo indemnizatorio. ¿Y qué virtud tiene? Precisamente que logra dar certidumbre a la comunidad de que un riesgo ambiental va a ser reparado ante el incumplimiento del tomador. Siempre estamos hablando de pólizas de incidencia colectiva que afecten al agua o al suelo.
¿Qué significa para el Estado? Significa realmente poder contar con un elemento sustancial para poder paliar en alguna medida algunos de los daños que el desarrollo de la actividad productiva produce. Escuchábamos recién con mucho detenimiento señalar el aporte de la actividad aseguradora en distintos países, como fue en el caso de Haití, como fue en el caso de Australia. Yo lamento sinceramente que ustedes, yo por lo menos desconozco, que haya una estadística que pueda ponderar aquellos daños que hoy sufrimos como sociedad, que hoy sufrimos como comunidad, por la falta de atención, por falta de cuidado, por falta de la prevención necesaria, o en muchos casos por abandonos de actividad, que son y representan seguramente muchísimos millones de pesos, porque no solamente es aquello que es medible a través de una catástrofe, de la cual al poquito tiempo tenemos un historial de los datos y tenemos un historial de los muertos. Hoy no podemos saber la cantidad de muertos que puede haber como consecuencia de que el emblemático riachuelo sigue en el estado que está. El primer juicio ambiental tuvo que ver con los saladeros que estaban a la vera del riachuelo hace 130 años. Hace 2 semanas acaban de cerrar 2 saladeros exactamente por la misma causa de hace 130 años atrás. Pensemos en 130 años atrás, en el desarrollo de los 130 años, la cantidad de muertes, la cantidad de personas que seguramente debieron haber sido asistidas en su salud, y toda esta despreocupación en muchos casos, reconozco que pudo haber sido por inactividad, pero en otros casos, como hoy, puede ser parte de un desconocimiento. El cordón del Gran Rosario, por publicaciones de hace pocos días, nos hablaban de 158 denuncias penales con consecuencia para la salud por la actividad riesgosa el cuidado del ambiente y de la salud que se desarrolla en esa área. Tenemos otro dato concreto en el Salí. Entonces, todo esto realmente llama la atención que la existencia hoy de instrumentos que pueden mínimamente paliar mediante trasladando el Estado a la actividad aseguradora el cumplimiento de una remediación cuando el obligado a hacerlo no lo hace, llama la atención en muchos casos la despreocupación en la falta de exigibilidad que tiene este instrumento. Solamente esta póliza fue aprobada por considerarse una herramienta de gestión ambiental que tiene que ver fundamentalmente con la reparación efectiva del daño, con dar certidumbre a esa obligación legal del artículo 22 de la 25675, que si no se da certidumbre queda en la letra de la ley, como muchas otras cosas. Tiene que ver con un principio de prevención que se hace a través de determinar la situación ambiental inicial para tomar la póliza, a modo de un seguro, de la inspección de un seguro de autos cuando se cubren daños, y tiene que ver con lo que señalé anteriormente, con la forma de determinar quiénes están obligados a este tipo de seguros y sus montos. Si este seguro fuera meramente indemnizatorio o reparatorio mediante una indemnización, creo que no debería ser motivo de la charla en este panel. Pero lo cierto es que permite volver en lo definido por la ley mediante una reparación que por supuesto es realizada con los operadores, remediadores, el personal necesario que conoce y realiza esta tarea en la Argentina, permite volver a que sea apto para la salud humana sectores que hoy evidentemente han descuidado y en muchos casos se descuida exigir esta obligación. También quiero señalarle que el hecho de tener que realizar acciones de remediación, tanto primarias como complementarias o
o compensatorias que hacen a obligaciones de ser, va a generar un mercado de aseguradoras muy limitado, pero altamente tecnificado para el tratamiento de estos tipos de coberturas no tradicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación nos va a hablar el Superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pasos. Juan Pasos fue designado Superintendente de Seguros de la Nación a comienzos de 2017, cargo que ejerce hasta hoy. Con anterioridad a su designación, ejerció la función de Jefe de Gabinete de la Unidad de Información Financiera, organismo del Estado encargado del combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ejerció dicho cargo desde fines de 2015 y hasta principios de este año. Previo a la función pública, el doctor Paso trabajó como abogado corporativo, asesorando en una amplia variedad de negocios y transacciones empresarias. Asimismo, ejerció como director ejecutivo en varias compañías locales, vinculando siempre al área comercial y de negocios internacionales. Gracias, Juan. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos. Quería decirles que para nosotros el cambio climático es un tema fundamental que tenemos que abordar desde el Gobierno Nacional, pero en particular desde el Ministerio de Finanzas. Queríamos empezar diciendo unas palabras del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común. La crisis ambiental es una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, y un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida superior no puede considerarse progreso. Este mensaje nosotros lo tomamos como una invitación a pensar políticas públicas inclusivas, políticas públicas que aseguren el bien común y fomenten el acceso a oportunidades para los sectores más vulnerables. El Papa Francisco dijo también que el verdadero poder es el servicio, y es nuestra responsabilidad y obligación como servidores públicos mejorar no solamente la calidad de vida de las generaciones presentes, sino también de las generaciones futuras. Esto en el Ministerio de Finanzas nos pone en una dicotomía, porque la realidad es que hoy el costo que debe ser absorbido por la generación presente va a generar un beneficio a la generación futura. Pero la ética nos indica que el cuidado de la naturaleza no puede basarse solamente en un componente financiero. Tenemos que cuidar lo que es el futuro de nuestros hijos. ¿Cuál es el estado de situación? ¿Cómo afecta el cambio climático a la estabilidad financiera? Hoy debemos ocuparnos de mitigar los efectos del cambio climático. No podemos esperar que se materialicen como un peligro real a la estabilidad financiera. Si llega ese momento va a ser demasiado tarde. Esto en materias de seguros es clave, porque hoy toda la industria a nivel mundial está mirando esto no solo desde el lado de la remediación, sino desde el lado de la prevención. Y hay muchas formas de darle este tipo de approach a la actividad. Nuestro país, en particular, está compuesto por una cantidad de economías regionales con base agrícola, en particular la provincia de Córdoba, que quizás es el motor de la industria agroalimentaria. Esto nos pone en una posición enormemente ventajosa a nivel mundial, pero también nos genera una vulnerabilidad sistémica. Hoy en OCDE se está discutiendo cómo hacen las economías que tienen un porcentaje de arriba del 15% de su Producto Bruto Interno relacionado con actividades agroindustriales para cubrirse de este riesgo que puede generarle a la estabilidad financiera de un país. Esto se cubre con seguros y se cubre con reaseguros. Hoy estamos viendo a nivel mundial cómo podemos hacer para que las grandes reaseguradoras permitan generar un equilibrio. Bueno, ¿y cómo afecta el cambio climático a la estabilidad financiera? Hay dos riesgos que son muy fáciles de reconocer: los riesgos físicos, que son los riesgos de inundaciones, granizos, sequías, y los riesgos de responsabilidad, que son los riesgos masivos producidos por este tipo de efectos. Si uno ve las declaraciones de Warren Buffett en sus prospectos de Berkshire, lo que dice es que no tienen un riesgo de corto plazo las aseguradoras. ¿Por qué? Porque las pólizas son anuales y los cálculos se hacen de un año al otro. Ahora bien, si sigue leyendo el prospecto, lo que ve es que la prima va aumentando sostenidamente y que se corre el riesgo de que llegue un momento que no podamos asegurar.
que es el momento de prevenir. Entonces, hoy ya las principales economías del mundo están trabajando en volcar en sus modelos actuariales el futuro de lo que puede llegar a ser las consecuencias del cambio climático. Creo que el principal promotor de estas medidas es el Lloyds, que exige a los miembros de su sistema que hagan cálculos actuariales y que los vuelquen en sus business plan para sus próximos 5 años. También se generó el Foro de Seguro Sustentable, donde la ONU, junto con el Banco Mundial y las compañías de seguro, están trabajando para ver cuál es el efecto de la falta de seguro y el cambio climático en las economías de los países en desarrollo. Ahí Francisco mostró un cuadro que es elocuente. Hoy este foro ha determinado que el 50% que está cubierto en los países desarrollados no llega al 10% en los países en vía de desarrollo. Y también están los riesgos de transición. Los riesgos de transición entre una economía sustentable y actividades que no son sustentables. Si uno ve los gráficos de la industria del carbón, en los últimos 5 años, la evaluación de las compañías productoras de carbón cayeron un 90% y 2 cayeron en la bancarrota en Estados Unidos. Los proyectos que había de construcción de explotación de minas de carbón dejaron de producirse. Y si uno ve ese mismo gráfico, lo que fue el crecimiento del valor de las compañías que tradean energías sustentables, es la otra cara de la moneda. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Finanzas ante esta temática? Creemos primero que hay que abordarla de manera integral. Este es un esfuerzo del Gobierno Nacional, no es un esfuerzo aislado ni de la Superintendencia de Seguros ni del Ministerio de Medio Ambiente. Ocuparnos de este punto nos llevó a entender que necesitábamos hablar de finanzas sustentables y generamos el primer Comité de Finanzas Sustentables, junto con la UNEP, que es miembro de la ONU, el Ministerio, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Nación. Estamos trabajando en definir el marco regulatorio para la emisión de bonos verdes que financian proyectos sustentables estatales o privados. Y también estamos trabajando en la concientización de los actores del mercado para que lideren acciones de inversión en economías sustentables. Nosotros, como Superintendencia de Seguros, adherimos al Foro de Seguros Sustentables de la ONU, adherimos a los principios básicos de seguro sustentable, los PSI, y estamos trabajando en ampliar el mercado de seguro ambiental. De hecho, se amplió de forma importante y las pólizas tuvieron una reducción de valor. Pero creemos que esto es parte de nuestra tarea, esto es parte de nuestro deber. Quizás, la ejecución de la primer póliza desde la creación de la ley es una señal de que estamos trabajando al respecto. Pero creo también que en mis reuniones con el mercado noto que las compañías también quieren hacer cosas para que este mercado se desarrolle. Y también quiero hablarles de la oportunidad. Vemos una oportunidad enorme. ¿Cuál es la oportunidad? Hoy, esta es las inversiones que hay en bonos verdes en el mundo. La Argentina tiene cero con una potencialidad muy grande de desarrollo. Hay muchísimas oportunidades de inversión en productos sustentables en la Argentina. Hay energía eólica, energía solar, hay grandes obras de infraestructura para prevenir inundaciones, hay una capacidad enorme para forestar. Y esta es básicamente el desarrollo de este producto en el mundo. De cero en el 2011 van a ser 180 billones de dólares en el 2017 y se prevé que para el 2021 van a haber inversiones por $1 trillón. Bueno, la industria del seguro lo que vio es el principal inversor institucional en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque es la forma de prevenir. Invertir en economías sustentables es la mejor forma de prevenir el cambio climático. Y nosotros creemos desde la Superintendencia de Seguros que el sector asegurador no solamente debe adecuarse a estándares internacionales en términos de solvencia, sino también debe adecuarse a estándares internacionales en cuestiones que impliquen sustentabilidad y desarrollo. Nosotros, desde nuestro rol de supervisores, queremos invitar también a las compañías del sector privado para ser protagonistas de este cambio, de este nuevo rumbo.
Tenemos que trabajar para presentar soluciones innovadoras para mitigar los riesgos, los efectos del cambio climático y así poder proteger a los sectores más vulnerables como también a las economías en desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu citación. Me gustaría saber cómo estamos de tiempo, porque tenemos más de 15 preguntas. Acá me dan la señal de poco. Bueno, me tomaré la atribución. Estamos pasados con los tiempos, pero bueno, nos vamos a tomar, ya venimos con un retraso, pero nos vamos a tomar el tiempo antes de ir al coffee break para que puedan también ustedes responder las preguntas, ya que hemos pedido que hagan las preguntas a través de la aplicación. Vamos a darle lugar también a que el auditorio pueda escuchar las respuestas. ¿Contestamos todas o me tomo atribuciones de seleccionarlas? Si podemos seleccionar las más importantes sería mejor. Lamento mucho por todos los que han hecho preguntas. Nos encantaría poder contestar todas, pero veo que hay una gran inquietud por este tema. Así que, bueno, seleccionaré de las que me han llegado y espero cumplir con las expectativas de preguntas de todos ustedes. Les pedimos mil disculpas por el tiempo, no contestaremos todas. Acá hay una importante a Eleonora. ¿Por qué habla de daño ambiental y no de daño socioambiental? Hola, bueno, las legislaciones por lo general hablan de daño ambiental para tratar de separar de lo que siempre se consideró parte del individuo, o sea, el daño ambiental colectivo del daño ambiental civil. Por eso yo creo que las legislaciones hablan más de daño ambiental, pero no sacando al individuo como parte del ambiente, porque obviamente el ser humano es parte del medio ambiente, y de hecho cuando se considera un daño ambiental, lo que se tiene en cuenta es cuando ese daño ambiental que se le ocasiona a los recursos naturales o a las especies pueda llegar a causar, ¿sí?, una afectación en la salud de la población. O sea, en realidad siempre se analiza el daño ambiental con relación a la salud de las personas, más allá de que no se le va a cubrir el daño, sí, que se le ocasiona a una persona si se enferma por haber tomado el agua contaminada de un río. O sea, hay algunas pólizas que eso no van a cubrir el daño a esa persona en particular, pero sí se va a remediar un daño cuando, qué sé yo, el agua, por ejemplo, deja de ser potable o no se puede consumir. Ahí hay una afectación importante a la comunidad entera y por eso es que se va a remediar ese daño ambiental. O sea, está muy asociado el daño ambiental con la afectación a la salud, ¿sí?, de las personas. Pero bueno, las legislaciones hablan de daño ambiental como para distinguir un poco del daño en la esfera individual. Pero en realidad se habla de, o sea, de entre líneas en realidad uno entiende que es un daño socioambiental siempre. Bien. Acá hay una pregunta para todos los ponentes, pero la voy a direccionar de Javier Goldstein. Gracias a todos. Seguimos pensando al ambiente como un recurso externo. Sin ese cambio de paradigma, no hay futuro posible. ¿Cómo la industria del seguro va a colaborar en el cambio radical de paradigma, lo que claramente va en contra de sus intereses económicos, dejando el modelo de mitigación por el de reducción de impacto y transformación productiva? Le pedimos al señor superintendente, doctor Paso, si nos puede contestar esta complicada pregunta. Bueno, creo que la respuesta está un poco dada en los últimos dos slides. Hoy la industria del seguro está viendo de qué manera... Primero quiero aclarar una cosa. Hoy el principal inversor institucional en el mundo es la industria del seguro, con lo cual directa o indirectamente la inversión productiva se canaliza en gran parte a través de la industria del seguro a nivel mundial. Y hoy también el principal inversor institucional en industrias sustentables es la industria del seguro. ¿Por qué? Porque está viendo que es la mejor manera de mitigar los riesgos futuros, porque corre riesgos de no poder asegurarlos el día de mañana. Yo creo que hay mucha conciencia en los países centrales, esperemos poder generarla en nuestro país. Hoy en la Argentina da un enorme potencial de inversiones que pueden llegar a paliar los efectos del cambio climático. Esperemos aprovecharlas. Muchas gracias, Juan. De Erika Bar para Jorge. ¿Qué sucede cuando el Estado es parte activa en los daños socioambientales que se producen?
Bueno, el Estado, a través de yo me voy a referir a la ejecución de una póliza. La ejecución de la póliza, evidentemente, es una parte del Estado activa en el interés a que un daño que no sea reparado por el sujeto obligado, por las circunstancias que sean, ya está formando parte de una acción en favor de la comunidad, yo entiendo relevante. De ahí lo que señalaba que no la exigibilidad, al no estar establecida en muchas jurisdicciones, si bien es cierto que hay disposiciones que se han dictado que están cubriendo prácticamente el 50% del territorio nacional y casi el 60% de la población, lo cierto es que la normativa por sí misma en un seguro obligatorio no se cumple. Por tanto, la posibilidad de que los estados provinciales, municipales, nacionales estén activos en la exigibilidad, eso va sin duda a poder mitigar las consecuencias de la falta de una reparación, ¿no? Bien, y acá te damos otra para vos, Jorge. En Argentina, ¿qué porcentaje de empresas obligadas tienen contratado seguro ambiental? ¿Por qué no es mayor? Sí, la verdad, si le doy el dato es lamentable y esto sintetiza todo lo que en alguna medida muchos señalamos que existe en la función pública. Yo he sido funcionario público en otros tiempos y la verdad en muchos casos es no entender la obligación de la función pública. ¿Por qué? Porque en la función pública el primer objeto es cumplir con la defensa de la comunidad y no, en alguna medida, a través del Estado, realizar gestiones en favor de quienes objetan el cumplimiento del cuidado ambiental por distintas razones. En muchos casos, porque no está hecha la internalización de los costos y esto supone indudablemente en un momento quizá crítico para muchas actividades estar evaluando este nuevo componente. Pero también la falta de exigibilidad exija que demoramos mucho, o pospongamos mucho hacer entender que los costos ambientales deben estar internalizados. Por tanto, para dar una respuesta, yo diría que de los sujetos supuestamente obligados, y tomo datos oficiales dados en ocasión de cuando la ex Secretaría de Ambiente señaló una estimación que habló en aquella conferencia de prensa de unos 30.000, estamos en escasamente un 10%. Bien. Y por motivos de tiempo formularemos la última pregunta, pero le pedimos acá a los disertantes que después, bueno, hagamos el esfuerzo de contestarlas y a través de los organizadores se las haremos llegar. Por eso formulamos la última acá para Juan. ¿Cuál es el riesgo de los bonos verdes? ¿Cómo estimar el valor de los bienes comunes? ¿Cuán peligroso es seguir introduciendo los bienes comunes en el mercado financiero? ¿Cuál es el riesgo de los bonos verdes? ¿Cuál es el riesgo de los bonos verdes? Te la voy haciendo por partes, si querés, Juan. No sé cuál es el riesgo de los bonos verdes. No entiendo cuál puede ser el riesgo de un bono verde. El riesgo de la inversión en la que se invierte un bono verde va a estar dado por la tasa, porque el bono verde es una certificación, una certificación de que esa inversión va a ir dedicada a una compañía cuya actividad es sustentable, básicamente. Las inversiones están mayormente dados en plantas de tratamiento de basura, plantas de tratamiento de fluidos, inversiones en energías renovables, inversiones en forestación y temas que tengan que ver con cuidados ambientales. Estas certificaciones son certificaciones internacionales y hoy la ONU está poniendo criterios básicos para que un determinado bono pueda tener este tipo de certificación. Y la segunda pregunta, la última parte, ¿cuál era? La última parte, ¿cómo estimar el valor de los bienes comunes? El valor de los bienes, bueno, insisto, estas certificadoras lo que identifican es cuál es el impacto que tiene o la consecuencia que tiene para
morigerar efectos de la contaminación ambiental en muchos casos. Entonces, eso es lo que le da la certificación. Después son actividades productivas. Estas actividades productivas generalmente son de larguísimo plazo y cuyo tasa de interés quizás no sea la más atractiva, pero probablemente sea la más estable. Bien, y finalmente, ¿cuán peligroso es seguir introduciendo los bienes comunes en el mercado financiero? Me pierdo con la pregunta, pero digamos, yo creo que en este caso los bonos verdes lo que hacen es recuperar los bienes comunes y son inversiones que se hacen, por ejemplo, para recuperación de bosques nativos, que lo que tienden es a la recuperación del bien común cuando ya se produjo un daño, los canales para los efectos de las inundaciones, las plantas para reconversión de energía de elementos fósiles a energía eólica, con lo cual creo que todos los efectos son positivos. Muy bien, con esto ya cerramos este panel. Agradecemos a los 3 disertantes y a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias.